No me mires así y fríe los filetes, que llevo todo el día esperando, dijo Sergio sin levantarse del sofá, con el mando pegado a la mano, mientras Jimena seguía en la puerta, con la pulsera del hospital aún en la muñeca y la gasa asomando bajo la sudadera prestada. Su jefa la sostenía por el codo, porque media hora antes casi se había desmayado al subir las escaleras. Lo peor no fue el dolor de la cirugía. Lo peor fue ver a su hermano mirar la cicatriz, bostezar y añadir: «Y no empieces con dramas, que bastante caro sale ya vivir aquí. Si esto ya te hirvió la sangre, quédate hasta el final, y dime cuándo tú también habrías dicho basta». A Jimena Rivas le gustaban las rutinas porque eran lo único que no le fallaba. El primer café, el primer autobús, la primera llave girando en la persiana metálica del obrador a las 5:10 de la mañana. El olor a harina, mantequilla y levadura era lo más parecido a la paz que había conocido en años. En cuanto entraba en la espiga clara, su vida parecía tener bordes, un orden, un sitio donde cada cosa cabía. Fuera de allí, todo se desbordaba. Tenía 28 años, vivía en un piso de alquiler en Carabanchel y llevaba casi 6 años manteniendo a 2 personas adultas que siempre encontraban una forma nueva de llamarse víctimas. La primera era su hermano mayor, Sergio, 33, especialista en promesas infladas, videojuegos nocturnos y siestas estratégicas para no coincidir con ninguna entrevista de trabajo. La segunda era su madre, Begoña, que hablaba de sacrificio con una solemnidad casi religiosa, como si la palabra le diera derecho automático al dinero ajeno. Jimena trabajaba como encargada de un pequeño obrador cafetería cerca de Atocha. Abría, cerraba, hacía pedidos, cubría bajas, calmaba clientes, enseñaba a nuevos empleados, y cuando faltaba alguien, también horneaba, servía mesas y fregaba. No era el trabajo que había soñado a los 18, pero era el que pagaba el alquiler, la factura de la luz, la comida, el abono transporte de Sergio, el teléfono de Sergio, la suscripción de Sergio, porque así al menos estaba entretenido y no pensaba cosas malas, según Begoña, y además una transferencia fija a la cuenta de su madre en Móstoles todos los meses bajo el concepto que ella misma había bautizado, fondo familiar. Ese nombre había sido idea de Begoña. Sonaba serio, protector, casi honorable. Jimena se lo creyó durante mucho tiempo. «Es para emergencias, por si un día pasa algo», le repetía su madre con voz de mujer curtida. Una familia sin colchón se rompe por cualquier golpe. Cada mes, Jimena apretaba el cinturón y mandaba 300 euros. Nunca preguntaba demasiado porque la culpa era un idioma que su madre hablaba con fluidez y que a ella le habían enseñado desde niña. La historia oficial de Sergio también era siempre la misma. Había tenido mala suerte. Primero con un contrato temporal que no le renovaron, luego con una novia tóxica que le hundió la autoestima, después con una lumbalgia misteriosa que aparecía justo cuando alguien le ofrecía cargar cajas y finalmente con un mercado laboral inhumano incapaz de reconocer su potencial. En la versión de Begoña, Sergio era un incomprendido. En la de Jimena, era un hombre que había descubierto que llorar cansancio frente a su madre le salía más rentable que madrugar. Al principio, ella no vivía con él. Sergio cayó en su piso solo unos días, cuando lo echaron de una habitación en Usera. Después fueron 2 semanas mientras remontaba, luego un mes, luego una racha mala, luego Navidad, luego Semana Santa. Y cuando Jimena quiso poner fecha de salida, Begoña ya la había convencido de que dejar a su hermano en la calle sería una crueldad que la perseguiría toda la vida. Desde entonces, Sergio ocupó el sofá como quien hereda un trono, con naturalidad obscena. No todo fue de golpe. Eso era lo más traicionero. La explotación nunca llegó con una sirena, llegó con detalles. Una compra que solo esa semana pagaba ella, una factura porque Sergio anda fatal, una llamada de su madre llorando porque no había podido dormir pensando en lo sola que se veía ante el mundo, una toalla mojada sobre la cama, un plato con salsa seca en el fregadero, «ya lo haré luego» que se convertía en 3 días. Jimena no se dio cuenta del tamaño de la jaula hasta que ya estaba decorándola. Su única tregua en aquellos meses tenía nombre y voz serena: Bruno Salas, dueño del obrador. Tenía 40 y pocos, pocas palabras y una costumbre extraña de fijarse en los detalles que nadie veía. Si Jimena llevaba 2 noches sin dormir, él se lo notaba en los hombros. Si había llorado antes de entrar, él no preguntaba por morbo, solo le dejaba un vaso de agua al lado de la caja y le decía: «Yo cubro 10 minutos». Nunca se entrometía, pero tampoco fingía ceguera. «Un día vas a reventar»,
le dijo una mañana de lluvia, mientras contaban barras para un pedido grande. No exageres, no exagero. Tú sí minimizas. Jimena sonrió sin ganas y siguió apuntando el albarán. Estoy bien, Bruno. La gente que está bien no dice, estoy bien con esa cara. Ella cambió de tema porque ya se conocía el camino de esa conversación. Si empezaba a hablar, no sabría dónde parar. Y si no paraba, tendría que admitir una verdad que le daba vergüenza, que en su propia casa se sentía invitada, no dueña. La noche en que todo cambió había empezado como tantas otras, mal. Llevaba varias semanas con un dolor intermitente en el costado derecho, como si alguien le apretara por dentro con 2 dedos fríos. No había ido al médico porque no había tiempo, o eso se decía. Aquella tarde cerró el obrador con náuseas, caminó hasta el portal doblándose apenas para que nadie la viera, y, al abrir la puerta, encontró a Sergio exactamente como lo había dejado por la mañana, hundido en el sofá, auriculares puestos, una montaña de latas vacías en la mesa y el olor agrio de una cocina usada y abandonada. ¿Has comprado lo de la cena?, preguntó él sin apartar la vista de la pantalla. Jimena apoyó una mano en la pared. No me encuentro bien, pues pide algo, pero para mí sin cebolla. Esa frase le pareció tan absurda que ni siquiera tuvo fuerzas para enfadarse. Se metió en el baño, vomitó bilis, se lavó la cara y salió con la respiración corta. Sergio seguía jugando. Creo que tengo que ir a urgencias, dijo. Él se quitó un auricular, fastidiado. ¿Ahora? Jimena lo miró varios segundos, esperando quizá un gesto mínimo de humanidad, alguna reacción automática, la decencia básica de levantarse del sofá. Sergio soltó una exhalación larga. Mira, si vas, avisa a mamá, que yo mañana quería madrugar. No madrugó al día siguiente, ni casi nunca. Pero aquella noche, eso fue lo que dijo. Jimena salió sola. Bajó los 4 pisos, sujetándose a la barandilla. En la calle el aire le dio de lleno en la cara y le arrancó un escalofrío. Pensó en llamar a un taxi, pero el móvil tenía un 7% y la cartera casi vacía. Avanzó 2 calles hasta la parada, se sentó un momento y el dolor se clavó como un hierro caliente. Una pareja que esperaba el búho la vio encogerse y llamó a una ambulancia. En urgencias confirmaron lo que llevaba horas explotando dentro de ella. Apendicitis aguda, con complicación por la demora. La prepararon para quirófano con esa eficacia fría que agradeces cuando ya no puedes sostenerte ni por orgullo. Entre luces, preguntas rápidas y firmas apresuradas, marcó primero el número de Sergio. No contestó. Después el de Begoña. Mamá, estoy en el hospital. Me operan ahora. Hubo un silencio breve. ¿Qué hospital? Jimena se lo dijo. Uf, hija, es que a estas horas ir hasta allí, y yo mañana tengo lo de la gestoría. Además, si ya te van a operar, ¿qué hago yo sentada? Me avisas cuando salgas. No dijo, voy. No dijo, aguanta. No dijo, estoy contigo. Dijo, me avisas. Quien sí apareció fue Bruno. No porque Jimena se lo pidiera. La pareja de la parada, al rebuscar en su bolso para encontrar un contacto, había encontrado una tarjeta del obrador con el teléfono fijo y el móvil del encargado de guardia. Bruno contestó. Llegó cuando ya la llevaban hacia adentro. Ella lo vio borroso, con el pelo mojado por la lluvia y la chaqueta mal puesta. No cierres los ojos por cabezonería, le dijo, acercándose lo justo para que ella lo oyera. Yo estoy aquí. Jimena quiso responder algo irónico para no llorar, pero la anestesia y el miedo le trabaron la lengua. Lo último que sintió, antes de irse, fue una vergüenza feroz. Que un hombre con el que ni siquiera compartía sangre hubiera corrido más que toda su familia. La operación salió bien, pero el cirujano le habló sin adornos. Otra noche aguantando y la historia habría sido distinta. Jimena durmió a trompicones, despertó con la boca seca y el cuerpo cortado, y en ninguna de esas horas apareció ni Sergio ni Begoña. Solo mensajes. Sergio, ¿qué tal? Acuérdate de pagar internet que hoy vence. Begoña, espero que no sea nada serio. Reza y descansa. Cuando leyó el del internet creyó que seguía drogada. Bruno pasó a verla al día siguiente con una bolsa de aseo, un cargador y ropa limpia. No hizo el gesto compasivo de quien viene a salvar a nadie. Se sentó, dejó las cosas en la silla y preguntó, ¿te duele mucho? Jimena miró el cargador y luego a él. ¿Has entrado en mi piso? No. Tenías las llaves en el bolso. Le dije a una vecina del portal que subiera conmigo para no entrar solo. Cogí lo primero limpio que encontré. Lo siento por la sudadera. Es mía. Tu hermano estaba durmiendo.
Ella soltó una risa seca que le tiró de la cicatriz. Claro que estaba durmiendo. Bruno no se rió. Jimena, cuando te den el alta, no deberías volver sola a encargarte de nadie. Es mi casa. Eso dices. Pero no suena como si lo fuera. No insistió más. Esa era otra de las cosas raras que ella agradecía, que Bruno dejaba las verdades sobre la mesa y te permitía rodearlas a tu ritmo. Le dieron el alta 48 horas después, con instrucciones claras. Reposo, dieta suave, nada de peso, vigilar fiebre, volver si el dolor empeoraba. Bruno fue a recogerla. En el coche no habló demasiado. La radio sonaba bajita. Madrid estaba gris, sucia, ajena. Jimena iba mirando por la ventanilla con esa sensación extraña de estar regresando a un sitio del que ya se había ido por dentro. Al llegar al portal tuvo una intuición oscura, casi animal, de que algo se rompería arriba. Subieron despacio. Bruno llevó la bolsa. Ella buscó las llaves con manos torpes. La puerta se abrió y ahí estaba Sergio, con los pies en la mesa, una manta en la cintura y una partida online en la televisión. Se volvió apenas medio segundo. «Ah, ya estás. Fríe los filetes, ¿no? Que llevo todo el día esperando». Bruno se quedó quieto. Jimena también. En la cocina había una sartén con aceite rancio, el fregadero desbordado, cajas de pizza, ceniza en una taza que no era cenicero y sus plantas del alféizar caídas por falta de agua. Sergio la miró mejor entonces, vio la gasa, la palidez, la forma en que Bruno le sujetaba el codo. Y aún así añadió: «Y no empieces con tus caras, que yo también lo he pasado mal aquí solo». Algo en Jimena, algo que llevaba años estirándose hasta el límite, dejó de estirarse. No explotó con gritos. No fue un estallido bonito ni cinematográfico. Fue más seco, más decisivo, como una cuerda que se corta y cae al suelo. «Levántate», dijo. Sergio frunció el ceño. «¿Qué?» «Que te levantes de mi sofá». Él soltó una risita incrédula. «Venga, Jimena, no me montes numeritos delante de tu jefe. No es un numerito, es el final. Te levantas ahora, coges lo tuyo y te vas». Sergio bajó el volumen del televisor por fin. La observó como si acabara de hablar en otro idioma. «Estás operada. No puedes ni barrer. ¿Qué tonterías dices? Las suficientes. Llevas 6 años viviendo a mi costa. No me acompañaste al hospital. Ni siquiera preguntaste si seguía viva. Acabo de entrar por esa puerta con puntos en la barriga y me pides que te haga la cena». Se acabó. «No puedes echarme así». «Claro que puedo. Mamá te va a matar. Pues que venga ella a cocinarte». Sergio se puso en pie de golpe, más rojo por humillación que por rabia. «Esto te lo está comiendo la cabeza ese tío», dijo señalando a Bruno. «Ya veo de dónde viene tanta chulería». Bruno ni pestañeó. «No me metas en esto», contestó. «No te hace falta nadie para retratarte». Sergio dio un paso hacia él, pero Jimena fue más rápida. «Ni un paso más en mi casa. Tienes 20 minutos. No tengo a dónde ir. Eso debiste pensarlo antes de convertir mi casa en un vertedero y mi cuerpo en un servicio. Eres una egoísta de mierda». Jimena sintió tirón en el abdomen, pero la voz le salió limpia. «No, egoísta habría sido dejarte hundirte antes. Hoy solo estoy llegando tarde». Sergio llamó a Begoña desde allí mismo, poniendo el móvil en altavoz como si convocara a una jueza suprema. Begoña contestó al segundo. «¿Qué pasa? Tu hija me está echando». La respuesta llegó cargada de escándalo. «¿Cómo que echando? Jimena, dime que no es verdad». «Es verdad. Pero tú estás loca. Acabas de salir del hospital, precisamente. Tu hermano no puede estar en la calle. Mi hermano tiene piernas, amigos, y una edad que empieza por 3. Begoña cambió al tono herido, el más efectivo. «Después de todo lo que yo he sacrificado, ¿me pagas así? ¿Poniendo a tu hermano con una bolsa en la puerta?» Jimena apretó los dientes. Bruno fue hasta la cocina y empezó, sin decir nada, a cerrar recipientes y apartar cristales rotos del fregadero para que ella no tropezara. Ese gesto silencioso la sostuvo más que cualquier discurso. «Mamá», dijo Jimena, «cuando me operaron no viniste, porque me dijiste que ya te operaban. ¿Qué iba a hacer allí? Además, yo no conduzco de noche. Pero sí sabes llamar para defender a Sergio en menos de 1 minuto. No manipules. No estoy manipulando. Estoy cansada». Begoña soltó la frase que llevaba años reservando para cuando necesitaba aplastarla. «Tú siempre has sido la fuerte. No seas dramática». Jimena miró a Sergio, luego la cocina, luego la gasa bajo su sudadera. «Pues ahora voy a hacer otra cosa. Voy a ser la que cierra el grifo». Colgó.
Sergio siguió ladrando amenazas, pero ya no tenían dónde agarrarse. En 20 minutos metió ropa arrugada en 2 bolsas de basura, robó una manta y se fue dando un portazo que hizo temblar el marco. Jimena se quedó de pie hasta que oyó el ascensor bajar. Solo entonces el cuerpo le pidió factura. Se dobló un poco, blanca como la pared. Bruno la sujetó antes de que cayera. «Siéntate», ordenó. Ella se dejó llevar hasta la silla de la cocina. «No quiero llorar por él». «Entonces no llores por él. Llora por ti, si te hace falta». Lloró 5 minutos exactos, sin elegancia, sin frases memorables. Luego se limpió la cara y dijo: «No vuelve a entrar, eso ya suena mejor». Los 2 días siguientes fueron un ensayo de guerra. Begoña llamó 17 veces. Jimena no contestó ni una. Llegaron después los mensajes de tías, primos, una vecina de Móstoles que ella apenas recordaba y hasta una antigua amiga de su madre. Todos traían el mismo paquete envuelto de distinta manera: que la familia es la familia, que Sergio estaba sensible, que Begoña tenía la tensión fatal por culpa del disgusto, que echar a un hermano recién caído en desgracia era impropio de una hija decente, que la ciudad endurece a la gente, que ya pediría perdón cuando se le bajaran los humos. Jimena descubrió algo incómodo. Cuanta más distancia tomaba, más claro veía el mecanismo. No era preocupación, era disciplina colectiva. Su familia no quería ayudarla a sanar. Quería volver a colocarla en el sitio exacto donde resultaba útil. Contestó a todos con el mismo texto: «Estoy recuperándome de una cirugía urgente. No voy a mantener a Sergio más. Gracias por respetarlo». Los que insistieron quedaron bloqueados. Begoña apareció al tercer día en el portal sin avisar. Jimena estaba en bata, caminando despacio del sofá a la ventana para no agarrotarse. Cuando oyó el timbre seguido de golpes, sintió un viejo reflejo de culpa, pero no abrió hasta ver por la mirilla que Bruno también subía la compra por las escaleras. Begoña venía con bolso grande, labios apretados y esa postura de mártir ofendida que también dominaba. «Abre ahora mismo», dijo al verla. Jimena abrió lo justo, con la cadena puesta. «¿Qué quieres?» «¿Qué quiero? Ver a mi hija, ya que me la están poniendo en contra». «Nadie me está poniendo en contra de nadie». Begoña intentó mirar por el hueco. «¿Está ese hombre aquí?» Bruno apareció en el rellano con 2 bolsas, saludó con un gesto seco y pasó de largo hasta quedarse junto a Jimena sin invadir. «Buenas tardes, señora». Begoña lo fulminó con los ojos. «Esto es un asunto familiar». «Entonces hable con respeto», respondió él. Jimena casi sintió pena por su madre durante medio segundo. Begoña no soportaba que alguien no entrara en su teatro. Sin público receptivo, sus frases sonaban huecas. «He venido a recoger unas cosas de Sergio», dijo al fin. «Le dejé una bolsa abajo en portería». «¿Una bolsa? ¿Eso es todo lo que vale tu hermano?» «Más de lo que él ha valorado mi casa». Begoña bajó la voz de pronto, acercándose al tono confidencial que usaba para envenenar sin mancharse. «Jimena, escucha, Sergio está mal. Tú no sabes cómo está. Un hombre hundido puede hacer una locura. ¿Vas a cargar con eso?» Aquella frase buscaba su punto débil exacto, y durante años habría funcionado. Esta vez algo diferente se movió en Jimena. No miedo, sino claridad. No dijo: «Cada adulto carga con lo que hace para no ahogarse. Yo ya cargué bastante por todos». Begoña cambió de estrategia otra vez. «Mira, no hace falta ponerse así. Solo vuelve todo a como estaba hasta que te recuperes. Después hablamos tranquilos». Era brillante en lo suyo. Volver a como estaba sonaba a paz, pero en realidad quería decir regresar a la explotación anterior antes de que la herida cerrara y ella pudiera pensar con la cabeza fría. «No», repitió Jimena. «Entonces al menos no dejes de mandarme lo del fondo familiar». Este mes se retrasó. Jimena la miró en silencio. Se acabó también. La cara de Begoña perdió por fin la compostura. «¿Cómo que se acabó?» «¿Cómo suena? No voy a seguir transfiriéndote dinero todos los meses». «¿Y de qué se supone que voy a vivir?» Jimena tragó saliva. «De tu pensión, de ajustar gastos, de vender lo que no necesites, de trabajar unas horas si hace falta, de lo que hacen los adultos cuando no tienen una hija a la que ordeñar». Begoña dio un paso atrás, herida de verdad ahora, no solo de actuación. «No sabía que te habías vuelto tan cruel». Jimena cerró un poco más la puerta. «Yo no sabía que el fondo familiar no era un fondo. Pero ya voy entendiendo cosas. No tenía pruebas, solo una sospecha vieja que acababa de salir a respirar». Begoña se puso rígida un segundo, casi imperceptiblemente, y Jimena lo vio. Ahí había algo. Después de que su madre se marchara entre insultos contenidos, Jimena se quedó pensando en esa mínima fisura.
Durante años jamás pidió extractos ni explicaciones. El dinero salía, y ella asumía que entraba en un colchón común, un salvavidas para emergencias de verdad. Pero cuando ella tuvo una emergencia real, nadie tocó ese supuesto ahorro, ni un taxi, ni una noche con ella, ni medicinas, ni comida blanda al volver. Nada. Aquella noche, con el portátil sobre las rodillas y la cicatriz tirándole como un recordatorio, Jimena empezó a revisar su propia banca. Localizó transferencias mensuales de casi 5 años y medio, siempre la misma cantidad o un poco más. Hizo la suma en una libreta y se quedó mirando la cifra final con una sensación helada. Era suficiente para un colchón serio, suficiente para sacar a cualquiera de un apuro, suficiente para que su madre no tuviera que vivir ahogada. Sin embargo, Begoña seguía pidiendo adelantos, ayudas extra, pequeños rescates a mitad de mes. «¿Qué estás buscando?», preguntó Bruno desde la mesa, donde revisaba un pedido del obrador porque se había empeñado en cenar con ella para asegurarse de que tomaba caldo de verdad y no café. La mentira exacta, respondió. Le contó entonces lo del fondo familiar. Todo. Bruno escuchó sin interrumpir. «¿Tu madre alguna vez te enseñó una cuenta separada?», preguntó cuando terminó. «No». «¿Algún recibo? ¿Alguna libreta? ¿Alguna prueba de que existiera?». Jimena negó despacio. «No». Entonces no era un fondo, era una manguera. La crudeza de la frase le dolió porque sonaba exacta. Al día siguiente llamó a Lourdes, prima segunda por parte de madre y una de las pocas personas de la familia que todavía conservaban algo parecido a la vergüenza. No eran íntimas, pero Lourdes tenía la costumbre saludable de decir lo que veía. «Te iba a llamar yo», dijo Lourdes, nada más escucharla. «Tu madre ha montado un funeral sin muerto en el grupo familiar. Necesito saber una cosa», dijo Jimena. «¿Tú sabes para qué usaba mi madre el dinero que yo le mandaba?». Del otro lado hubo un silencio de esos que ya son respuesta. «Lourdes». «Yo no quería meterme. Méteme ahora». Lourdes suspiró. «Hace un año acompañé a tu madre a una gestoría porque decía que estaba con papeles de una deuda. Salió nerviosa. Luego supe por mi padre que tu tío Rubén le había prestado dinero varias veces para tapar recibos de Sergio. Y no solo de cosas normales. Apuestas deportivas, Jimena, online, y una financiera de un móvil carísimo. Yo pensé que tú lo sabías». Jimena cerró los ojos. Ahí estaba la grieta abriéndose hasta el suelo. «No, no lo sabía. También escuché a tu madre decir que menos mal que tú eras responsable, que contigo siempre había de dónde sacar. La humillación llegó tarde, pero llegó entera. No solo la habían usado, lo habían hablado entre ellos como una ventaja estructural, como quien tiene una habitación extra o un coche grande». Jimena colgó y se quedó muy quieta. No gritó, no tiró nada. Se limitó a sentir como una parte antigua de sí misma se convertía en ceniza. Luego llamó a su banco, cambió claves, canceló los accesos compartidos que alguna vez había dado a Sergio para que pagara solo internet si un día hacía falta. Revisó domiciliaciones y descubrió, con una mezcla de rabia y asco, 2 suscripciones y un cargo pequeño semanal a una plataforma de apuestas vinculada a la tarjeta virtual que él usaba. No era una fortuna, pero era la confirmación que faltaba. Había estado financiando también la ruina que luego su madre le pedía cubrir. Cuando Sergio comprendió que la puerta estaba cerrada y el dinero cortado, pasó del insulto a la súplica. Primero mensajes larguísimos a las 2 de la mañana, que estaba reflexionando, que nadie entendía la depresión masculina, que si ella fuera un verdadero apoyo sabría que los hombres también se rompen, que él la había protegido de pequeña, una mentira tan grande que daba casi admiración técnica, que al menos le enviara dinero para una habitación unos días. Después audios llorosos, después amenazas veladas. «Si me pasa algo, a ver cómo duermes». Jimena guardó todo. No contestó nada. Begoña, en cambio, eligió el camino del escándalo público. Llamó al obrador preguntando por Jimena. Dejó un mensaje con una compañera diciendo que su hija estaba en manos de un jefe manipulador. Intentó presentarse un sábado por la mañana en la cafetería para armar una escena, pero Bruno salió antes de que entrara al salón y le dijo con amabilidad glacial que si volvía a molestar a su empleada, llamarían a la policía. Begoña, que solo sabía abusar donde había intimidad, retrocedió. Aquello habría bastado para cualquier persona normal. Para Begoña, no. Una semana después, Jimena abrió redes y vio una publicación compartida por una tía. Qué triste cuando una hija se olvida de quién le dio la vida y deja a su hermano tirado por un hombre. No nombraba a nadie, pero no hacía falta. Debajo había comentarios de primas,
vecinas y conocidas de Móstoles indignándose con entusiasmo. La historia ya circulaba deformada. Jimena había echado a Sergio por celos de una nueva pareja, había abandonado a su madre enferma, había derrochado dinero en caprichos, y ahora fingía victimismo. Bruno le quitó el móvil de la mano. «No te metas ahí. Está mintiendo. Lo sé. Y todos la creen». No todos. Solo los que ya estaban deseando creerla. Jimena respiró despacio. Antes habría corrido a justificarse, a responder uno por uno, a explicar matices. Esta vez eligió otra cosa. Tomó capturas, guardó mensajes, archivó audios. No por revancha impulsiva, sino porque empezaba a entender que la verdad, cuando tratas con ciertas personas, necesita carpeta. Su recuperación fue lenta pero limpia. Volvió al obrador a media jornada primero, con Bruno vigilando que no cargara sacos ni bandejas pesadas. La rutina, esta vez, ya no era jaula sino recuperación. Llegaba, amasaba despacio, saludaba a clientes habituales, sentía el calor del horno en la cara y por primera vez en mucho tiempo, el piso al que regresaba por la noche estaba en silencio. No había latas, no había gritos del videojuego, no había platos apilados por milagro. Había paz. Y la paz, descubrió, hacía ruido al principio porque una no está acostumbrada. Un jueves por la tarde, al revisar el buzón, encontró una carta de una financiera a nombre de Sergio, con su dirección aún registrada. No debía abrirla, lo sabía, pero la vio medio rota y asomando un impreso. Bastó leer la cabecera para entender: reclamación previa de deuda y aviso de acciones judiciales. La cantidad era más alta de lo que Lourdes había insinuado. No eran caprichos aislados, era un agujero. Llamó a Lourdes otra vez. «Necesito que me digas todo lo que sepas. Todo». Lourdes habló entonces con más claridad. Sergio llevaba más de 2 años metido en apuestas deportivas y póker online. Había pedido dinero a varios parientes con historias distintas. Que una multa, que un curso, que una entrevista fuera de Madrid. Begoña iba detrás tapando pequeños incendios con lo que Jimena mandaba. Y no solo eso, había empeñado una cadena heredada de la abuela y pedido un microcrédito a nombre propio. El famoso fondo familiar nunca existió porque todo se lo tragaba el hoyo de Sergio. ¿Y mamá lo sabía todo?, preguntó Jimena. Sí, dijo Lourdes. Lo justificaba diciendo que si él tocaba fondo ya remontaría, pero que no podía dejarlo solo porque los hombres se pierden más fácil. Y también decía que contigo no había peligro, que tú siempre respondías. Ahí estaba el motivo de fondo, desnudo y vulgar. No habían ayudado a Sergio por amor, lo habían protegido porque era el hijo al que temían dejar caer. A Jimena no la cuidaban porque la consideraban indestructible. La vaciaban precisamente porque sabían que resistía. Esa noche Jimena tomó una decisión que le dio vértigo y alivio a la vez. No iba a seguir defendiéndose a oscuras mientras su madre contaba la versión que mejor la dejaba. Sin hacer espectáculo gratuito, iba a cerrar el relato donde dolía, en los hechos. Preparó un mensaje largo, sobrio, sin insultos, y lo envió al grupo familiar donde llevaba días silenciada por todos. Adjuntó capturas de las transferencias del supuesto fondo familiar durante años, el mensaje de Sergio pidiéndole que pagara internet mientras ella estaba recién operada, la foto de la carta de la financiera con los datos sensibles tapados y un texto breve: «Me sometí a una cirugía urgente por apendicitis complicada. Ni mi madre ni Sergio acudieron. Al volver a casa, Sergio me exigió que cocinara. He descubierto además que el dinero que enviaba cada mes como ahorro familiar se usaba para cubrir sus deudas y apuestas. No voy a seguir financiándolo ni acepto más difamaciones. Quien quiera ayudar a Sergio, que lo haga con su dinero». Lo leyó 3 veces antes de enviarlo. Bruno, sentado enfrente con una infusión, solo dijo: «Está limpio. Duele porque es verdad». Los primeros 5 minutos no pasó nada. Luego empezó el temblor del móvil. Un tío preguntando si eso era cierto. Una prima borrando su comentario en redes. Lourdes apoyándola en el grupo. Una tía cambiando de bando con la agilidad típica de la cobardía. Y finalmente, la bomba. Un audio de Begoña llorando, diciendo que cómo podía humillarla así delante de todos, que esas cosas no se hacen en familia, que se estaba cebando con un hermano enfermo. Jimena no respondió al grupo. Contestó solo una línea a su madre por privado. «La humillación empezó cuando usaste mi trabajo para tapar sus apuestas y me dejaste sola en el hospital». Begoña dejó de escribir durante horas. Cuando volvió, ya venía sin llanto y con veneno. «Si sigues así, contaré cosas tuyas». Jimena leyó esa frase con una calma inesperada. La vieja ella habría sentido pánico. La nueva sintió cansancio.
Cuenta lo que quieras, respondió. Era un farol. Begoña no tenía nada realmente serio, solo recuerdos manipulados, escenas sacadas de contexto, culpas recicladas. Jimena, en cambio, tenía hechos. Desde ese momento, la balanza empezó a moverse. Sergio intentó una última jugada sentimental. Se presentó una noche abajo del portal, ojeroso, con barba de varios días y una mochila medio vacía. Jimena volvía del obrador con los pies hinchados. Lo vio apoyado en la pared y el cuerpo entero se le puso alerta. «Solo quiero hablar», dijo él. «Habla desde ahí. No seas ridícula. Habla o me voy». Sergio se pasó una mano por la cara. «Mamá está fatal. Le ha subido la tensión por todo esto. ¿Tan difícil te era llevar esto en privado? ¿Como llevó ella en privado mis transferencias a las casas de apuestas?» Él apretó la mandíbula. No era para tanto, claro. Solo miles de euros, solo años de mentira, solo dejarme desangrarme de cansancio mientras tú apostabas. Yo no te obligué a ayudar. Jimena soltó una risa breve, incrédula. No, me educasteis para que me sintiera basura si no lo hacía. Es más cómodo. Sergio cambió entonces al tono que usaba cuando intuía que perdía, el de hermano herido. Yo sé que te fallé aquella noche. Vale, lo sé, pero estaba bloqueado. Yo también estoy mal, Jime. No tienes ni idea de lo que es vivir sintiéndote un fracaso. La frase habría podido conmoverla si hubiera llegado antes de la mentira, antes del chantaje, antes de las apuestas, antes de los mensajes culpabilizadores. Llegaba tarde y además incompleta. Seguía hablando solo de sí mismo. «Puede que estés mal», dijo ella, «pero estar mal no te da derecho a convertirme en tu suministro. Necesito una última oportunidad, no conmigo. ¿Ni un préstamo?» Jimena lo miró largo rato. Había pedido perdón apenas para llegar a eso. Ahí está el problema, Sergio. Que tú llamas oportunidad a seguir cobrando. Él dio un paso hacia ella, enfadado. Te crees mejor porque ahora tienes a tu jefecito detrás. Jimena levantó la barbilla. No, me creo libre porque ya no te abro la puerta. Entró en el portal sin correr. Él no la siguió. Al llegar al piso, le temblaban las manos, pero era un temblor limpio, como el del cuerpo después de sostener algo pesado y por fin dejarlo caer. Las semanas siguientes trajeron algo nuevo, consecuencias reales. Parte de la familia se apartó de Begoña en silencio, no porque se volvieran nobles de repente, sino porque nadie quería terminar siendo la nueva fuente de dinero de Sergio. 2 tíos que antes la criticaban dejaron de hablar de unidad familiar cuando él les pidió préstamos temporales. Una prima le confesó a Jimena que Begoña también le había pedido dinero diciendo que era para medicamentos. Otra contó que Sergio había intentado usar la dirección de un primo para recibir avisos de deuda. La red de mentiras era más grande de lo que parecía, y cuando se rompió la primera cuerda, las demás empezaron a caer. Begoña insistió durante un mes con mensajes alternando chantaje y dulzura. «No sé qué te he hecho para merecer tanto castigo. Madre solo hay una. Yo te parí, no puedes hablarme así. Te hice lentejas cuando estabas mala de pequeña. Tu hermano ha encontrado una posibilidad, pero necesita un empujón». Jimena respondió a 2 y luego dejó de hacerlo. Aprendió que discutir con cierta gente es regalarles un escenario. Mientras tanto, algo discreto iba creciendo entre ella y Bruno. No fue rescate romántico ni milagro de novela. Fue confianza, una silla arrastrada para que descansara, un paquete de gasas dejado en la encimera. La pregunta exacta al final del turno. «¿Hoy cómo estás de verdad?» Jimena tardó en darse permiso para bajar la guardia, pero cuando lo hizo no sintió vértigo, sino descanso. Una noche, cerrando caja, se quedó mirándolo amasar una tanda de roscones de prueba para una campaña fuera de temporada, y pensó que quizá el amor no empezaba siempre con fuegos artificiales. A veces empezaba con alguien que no te exigía que te rompieras para merecer sitio. «Gracias», le dijo de pronto. Bruno alzó la vista. «¿Por qué cosa exactamente?» «Llevas varias deudas conmigo». Ella sonrió. «Por aparecer en urgencias, por no hablar como si yo fuera tonta, por no pedirme que perdone rápido para estar todos cómodos. Eso último lo hago por puro egoísmo». «Ah, ¿sí?» «Sí, prefiero la versión de ti que no se deja pisar». Jimena bajó la mirada, incómoda y feliz a la vez. «Estoy aprendiendo tarde. Tarde es cuando ya no se aprende». Se besaron por primera vez 2 semanas después, en la trastienda, oliendo a café recién molido y vainilla. Fue un beso breve, casi sorprendido de sí mismo, seguido de una risa pequeña que a Jimena le supo a vida nueva. No arregló nada mágico, solo confirmó que,
fuera del ruido de su familia, todavía podía ocurrir algo bueno, sin factura oculta. Pero el conflicto principal aún no había soltado su última mordida. Un lunes por la mañana, al salir de casa, Jimena encontró la cerradura rayada y pegotes de cola en el buzón. No hacía falta ser detective. Sergio llevaba días más agresivo en mensajes desde números desconocidos. Bruno la acompañó a poner denuncia por daños y acoso leve, aunque ella odiaba el papeleo y la sensación de hacer esto contra sangre. El agente fue práctico: guardar mensajes, no responder, cambiar bombín. Lo hicieron esa misma tarde. Begoña llamó al enterarse de la denuncia, fuera de sí. ¿Has denunciado a tu propio hermano? He denunciado a alguien que vino a mi casa a intimidarme. Retíralo ahora mismo. No, esto ya es enfermizo. Jimena se quedó muy quieta al escuchar esa palabra. Enfermo era el comodín de su madre para disculparlo todo cuando el protagonista era Sergio. Nunca lo había usado para describir el desgaste visible de su hija, el agotamiento, el dolor, la operación retrasada por no poder parar. Lo enfermizo, dijo con voz baja, fue dejarme sola hasta que casi reviento por dentro y seguir pidiéndome dinero. Lo demás son consecuencias. Begoña soltó entonces la verdad más fea de todas, quizá porque estaba cansada y acorralada. Pues claro que te apreté a ti, porque sabía que tú sí responderías. Con él nunca se sabe. La frase se quedó colgando en el aire como una confesión brutal. Jimena cerró los ojos un segundo. Gracias, dijo. ¿Gracias de qué? De confirmármelo. Colgó sin más. Y por primera vez no lloró después. La frase dolía, sí, pero también cerraba una puerta interna. Ya no quedaban dudas nobles que defender. Su madre la había elegido como mula de carga por eficacia, no por amor, no por necesidad extrema, no por accidente. A partir de ahí todo fue más simple, aunque no más fácil. Bloqueó a Begoña, bloqueó a Sergio, entregó en portería cualquier carta que llegara a sus nombres para que constara recogida o devolución. Avisó en el obrador de que ninguno de los dos debía entrar. Reordenó sus gastos. Abrió una cuenta de ahorro a su nombre y la tituló, con una ironía que le arrancó media sonrisa, Fondo de Jimena. El primer ingreso fueron 100 euros. No importaba la cifra, importaba el sentido. Por primera vez, el dinero que ganaba no se evaporaba en el agujero de otros. Los meses corrieron y la herida cerró también por fuera. Llegó el otoño a Madrid con luz dorada en las fachadas y un cansancio más limpio, el del trabajo que nutre y no el del abuso que vacía. Jimena volvió a hacer cosas minúsculas que antes parecían lujos: leer en silencio, dejar un yogur en la nevera y encontrarlo al día siguiente, encender una vela sin que nadie se riera, dormir un domingo hasta tarde, comprar flores baratas para la mesa del salón, solo porque le apetecía. Un sábado de octubre recibió una llamada de Lourdes. Te aviso para que no te pille de sorpresa, dijo. Sergio está en casa de tu madre otra vez y ha intentado vender la tele. Esto va fatal. Jimena miró por la ventana de la cocina. Bruno estaba en el salón montando una estantería que llevaban semanas posponiendo. La escena tenía una calma casi absurda frente a lo que oía al teléfono. Lo siento por ti, respondió, pero yo no vuelvo ahí. Lo sé. Solo quería que lo supieras. Esa misma noche, otra tía la llamó llorando porque Begoña había pedido dinero por un recibo urgente. Y ella, ya escarmentada, se negó. Todos empezaban a descubrir lo que Jimena había vivido durante años, que ayudar una vez no acababa en gratitud, sino en nueva cuota. La caída final llegó un mes después. Begoña apareció en el obrador un martes a media mañana, cuando el local estaba medio lleno. No venía con lágrimas. Venía con rabia descompuesta y bolso grande, lo peor de ambos mundos. Jimena estaba en caja. Al verla, sintió el zumbido del peligro antes del primer grito. Así que aquí estás, muy digna, espetó Begoña, entrando hasta la barra, mientras tu hermano duerme en un colchón tirado. Algunas cabezas se giraron. Bruno salió de la cocina al instante. Señora, salga del local. No me da la gana. Quiero hablar con mi hija. Aquí no. Begoña ignoró a Bruno y clavó los ojos en Jimena. Todo esto por un enfado, por un numerito de hospital. Tú sabes perfectamente que yo hice lo que pude. Jimena apoyó las dos manos en el mostrador para que no le temblaran. No, hiciste lo que te convenía. ¿Ahora me llamas interesada después de darte la vida? No te estoy llamando nada. Te estoy describiendo. El murmullo del local cambió de textura. Ya no era simple curiosidad. Era esa atención compacta que se forma cuando alguien deja de agachar la cabeza donde siempre la agachó. Begoña perdió el control. Eres una desagradecida. Te llené la nevera cuando cobrabas una miseria.
Te cuidé de niña. Todo lo bueno que tienes viene de mí. Y todo lo que me quitaste también. Tu hermano está así por tu culpa. Jimena notó cómo esa mentira, repetida durante años en formas distintas, ya no conseguía engancharse en ninguna culpa viva. Mi hermano está así por sus apuestas, sus mentiras, y porque tú le pusiste cojines cada vez que debía caer. Hubo un silencio cortante. Bruno dio un paso más hacia la puerta, listo para cerrar la escena, pero Jimena levantó apenas una mano. No quería esconderse. No, ya. Tú me llamaste fuerte para no tener que cuidarme, continuó. Me hiciste pagar alquiler, comida, deudas y hasta vicios ajenos. Me dejaste sola en un hospital, y cuando volví a casa, defendiste al hombre que me pidió que cocinara con puntos en la barriga. No vuelvas a entrar aquí a llamarme mala hija. Mala madre sería más exacto. Begoña abrió la boca, pero no salió nada útil. Quizá por primera vez alguien la nombraba sin miedo delante de testigos. Bruno abrió la puerta del local. Se acabó, dijo. 2 clientes, sin teatralidad, se apartaron para dejar paso libre. Begoña recogió su bolso con dignidad rota y salió mascullando insultos que ya sonaban pequeños. Cuando la puerta se cerró, el local quedó suspendido un segundo. Luego, una señora mayor en la mesa del fondo dijo en voz alta: «Pues bien dicho». Alguien soltó una risa nerviosa. La tensión se desinfló. Jimena siguió cobrando cafés con las manos frías, pero el pecho extrañamente ligero. No había ganado una batalla elegante. Había ganado algo mejor. Ya no se escondía para proteger la reputación de quienes la habían devorado. Después de aquel día, Begoña desapareció de su órbita casi del todo. No porque entendiera, sino porque dejó de funcionar. Sin acceso a la culpa, sin dinero, sin silencio y sin escenario seguro, su poder se volvió torpe. Sergio cayó aún más bajo. Terminó aceptando trabajo en una nave logística a través de un conocido de un primo, no por redención súbita, sino porque ya no quedaba nadie dispuesto a prestarle. Duró poco la primera vez, volvió a caer, y más tarde, según supo Jimena por terceros, entró en terapia por ludopatía, presionado por la amenaza de un embargo. Ella no celebró su desgracia ni acudió a salvarlo. Simplemente entendió que por fin estaba pisando suelo propio, aunque fuera duro. Con Begoña, el cierre fue más tardío. Llegó una tarde de invierno en forma de carta manuscrita. No pedía perdón del todo, Begoña no sabía hacerlo limpio. Pero por primera vez había una frase honesta. Te exigí porque eras la única que respondía. Jimena la leyó 2 veces, sintiendo esa mezcla rara de alivio y amargura que dejan las verdades tardías. Guardó la carta en una caja, no como reconciliación, sino como prueba final de que no había imaginado nada. En diciembre, Bruno la convenció de coger 3 días seguidos libres, una extravagancia casi ofensiva para la Jimena de antes. Se fueron a Valencia, a una pensión pequeña cerca del mar, sin grandes promesas. Una tarde, caminando por la playa fría con las manos metidas en los bolsillos, Jimena se detuvo, no por nostalgia, por contraste. Se acordó de la noche en que había salido sola doblada de dolor hacia urgencias, convencida todavía de que lo más grave de su vida era no llegar a tiempo a cuidar a otros. Miró el agua gris, miró a Bruno esperando a su lado sin invadirle el silencio, y sintió que el verdadero milagro no había sido sobrevivir a una apendicitis complicada, había sido dejar de llamar amor a la explotación. ¿En qué piensas?, preguntó Bruno. Jimena sonrió despacio. En que antes creía que perderlos me iba a dejar vacía. ¿Y ahora? Ahora veo que lo que me estaba vaciando era sostenerlos. Bruno le besó la frente con una naturalidad que a ella todavía le enternecía. Cuando volvió a Madrid hizo una última cosa. Cambió de piso. No porque huyera, sino porque quería inaugurar una etapa en un espacio sin fantasmas incrustados en las paredes. Encontró un apartamento pequeño, con balcón mínimo y cocina luminosa, no lejos del obrador. El día de la mudanza, mientras colocaba tazas en un armario nuevo, recibió un mensaje de un número desconocido. Era Sergio. Solo decía: «Mamá dice que al final tenías razón». Jimena miró la pantalla, respiró y borró el mensaje sin responder. No necesitaba ese reconocimiento. El payoff real no era que ellos aceptaran la verdad, era que ella ya no dependía de oírla de sus bocas. La primera noche en el piso nuevo cenó tortilla francesa, pan del obrador y una copa de vino barato sentada en el suelo porque la mesa aún no había llegado. Desde el balcón se veían ventanas ajenas encendiéndose una a una, vidas comunes, nada épico. Y sin embargo a Jimena le pareció una victoria gigantesca. Nadie le iba a pedir dinero al acabar la cena, nadie iba a gritar desde el salón, nadie iba a convertir su cansancio en obligación.
Tenía una cicatriz fina bajo el ombligo y otra mucho más vieja, invisible, que por fin empezaba a cerrar bien. Meses después, cuando el obrador amplió plantilla y Bruno le propuso pasar a socia minoritaria del nuevo local que pensaban abrir en Lavapiés, Jimena lloró de verdad por segunda vez desde aquella operación. No de pena, de justicia tardía. Había pasado años financiando el hundimiento ajeno y ahora, por primera vez, invertía en algo que también la levantaba a ella. Firmó los papeles con pulso firme. Esa noche, al salir del notario, levantó la vista al cielo gris de Madrid y pensó en la frase que su madre usó siempre para doblegarla: «Tú eres la fuerte». Durante mucho tiempo la oyó como condena. Ahora por fin podía traducirla distinto. No era la fuerte porque aguantara abuso sin quejarse. Era la fuerte porque un día, con puntos aún frescos en la barriga, abrió la puerta de su casa, miró de frente a quien la estaba devorando y dijo «basta». Y desde ese basta, todo cambió. Si alguna vez recuperaste tu paz alejándote de quien te agotaba, cuéntamelo en comentarios y sigue la próxima historia.